Dios les bendiga, hermanos. Les invito a que me acompañen el día de hoy a levantar alabanzas al Señor, a comenzar este tiempo de alabanza juntos que Dios nos ha permitido estar, no presencialmente, pero sí en un mismo espíritu todos para poder cantarle al Señor. Y les invito a ir desde sus casas que me acompañen en una oración al Señor. Si así lo quieren, levantar sus manos, cerrar sus ojos. Les invito a que me acompañen y levantemos una acción de gracias al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por un nuevo día, Señor, que nos das, un nuevo domingo, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites respirar, Señor. Nos permites alabarte, Señor. Principalmente, sobre todas las cosas, Señor, alabarte a ti, Jesús. Te damos gracias, Señor, y el día de hoy queremos pedirte, Señor, que tú nos bendigas, Señor, que abras nuestros labios, Señor, para sacar, Señor, esa alabanza que sea grata a ti, Señor. Una alabanza sincera, Señor. Y una alabanza, Señor, que dé testimonio, Señor, de ti. Alabarte, Señor, con nuestras vidas, Padre. Y el día de hoy, Señor, queremos declarar, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro Señor, Padre. Y a ti te bendecimos, Señor, hoy y siempre, en donde quiera que estemos, Señor, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, Señor, en cualquier lugar, Señor, no importa dónde estemos, Señor, que siempre haya ese ímpetu, Señor, esa euforia por exaltar tu nombre, Señor, por glorificarte a ti, Padre. Y a ti te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 2, capítulo 10, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El día de hoy, Señor, confesamos que tú eres nuestro Padre, Señor, y a ti damos nuestra alabanza, Señor. Aleluya. Vamos a cantarle a Él juntos, mi hermano. Me alegro.
Señor. Me alegro en ti, Señor, delante de la congregación te bendeciré. Bendito seas tú eres eterno, Dios, eres visible. Dile que Él es la victoria. Tuya es la victoria, tuya es toda gloria, todos los reinos ante ti se postrarán. Tuya es la victoria, tuya es toda gloria, todos los reinos ante ti se postrarán. Tuya es la victoria, tuya es toda gloria, todos los reinos ante ti se postrarán. Tuya es la victoria, tuya es toda gloria, todos los reinos ante ti se postrarán. Me alegro en ti, Señor. Aleluya. A ti te cantamos, Jesús. Aleluya. Hemos sido creados para la alabanza de nuestro Señor. Y eso queremos hacer el día de hoy. Vamos a cantarle.
Señor. Solo por ti, Jesús, que somos salvos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. A ti te cantamos, Padre, porque tú eres nuestra gloria, Señor, y el que levanta nuestra cabeza. Amén. Vamos a cantarle a Él. Llenaste de alegría
te alabamos, Jesús. Aleluya. A ti te cantamos, Jesús, con alegría. Y no queremos estar callados, Señor. En todo momento queremos alabar tu nombre, Señor. Gloria mía, a ti cantaré. Me ceñiste de alegría y no callaré. Gloria mía, te bendeciré. Tú me has dado nueva vida y yo te alabaré. Gloria mía, a ti cantaré. Me ceñiste de alegría y no callaré. Gloria mía, te bendeciré. Tú me has dado nueva vida y yo te alabaré, Jesús. Te alabamos a ti, Jesús. Y yo te alabaré, Jesús. A ti te alabamos, Señor. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena cada parte de mi ser. Dile a Él cuando pienso en lo que has hecho en mí, cuando siento tu mano en mi ser, solo veo tu misericordia en mí, que me llena cada parte de mi ser. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti, a ti. Mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Dile a Él mis ganancias las pongo a tus pies, mis aflicciones quiero dártelas también. Solo quiero adorarte, mi Jesús. No hay nada que me impida adorarte a ti. Es tu gracia
solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, Señor, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti, solo a ti, adorarte a ti, Señor. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti. Es tu gracia y tu misericordia sobre mí, que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti, a ti. A ti. Queremos vivir, Señor, para adorarte a ti, Señor. Como lo acabamos de cantar, Señor, en cada momento de mi vida, Señor, vivir para adorarte a ti, Señor. Para adorarte, Señor, principalmente con esa santidad, Señor, que tú nos demandas, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegar, Señor, a esa santidad, Señor. Ayúdanos a subir a tu monte santo, Señor. Esa santidad que tú nos demandas, Señor, que es representada como la punta alta de un cerro. Llegar ahí, Señor, es la santidad. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a subir a tu montaña, Señor, a tu monte santo, del cual solo el limpio de manos y puro de corazón podrá subir. Aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas, Señor. Ayúdanos, Señor, a no elevar nuestra alma a cosas vanas, cosas que son basura para nuestras vidas, Señor. Quítalas, Señor, quítalas de nosotros. Y ayúdanos, Señor, a solo enfocarnos en ti, porque sabemos que te hemos fallado, Señor. Te hemos fallado, Señor, y no queremos hacerlo más, Señor. Queremos pedirte perdón, Señor, y buscar cada día más esa santidad que tú nos demandas, Padre. Santo, Santo Dios, poderoso Rey, tu gloria llena la tierra. Hoy me postro a ti, te adoro, Dios, en tu trono alto y sublime. Deja
y purifícame, Señor. Ven y purifícame, Señor. Ven con tu carbón, toca mis labios. Quiero subir a tu santo lugar. Yo quiero adorarte con pasión. Déjame subir. Déjame subir a tu montaña. Déjame adorarte con pasión. Déjame entrar a tu santo lugar. Yo quiero adorarte con pasión. Ven y purifícame, Señor. Ven con tu carbón, toca mis labios. Quiero subir a tu santo lugar. Quiero adorarte con pasión. Dile a Él, Santo. Santo, Santo Dios, poderoso Rey. Tu gloria llena la tierra. Hoy me postro a ti, te adoro, Dios.
díselo la última vez. Santo, santo Dios, poderoso Rey, tu gloria llena la tierra, hoy me postro a ti, te adoro, Dios, en tu trono alto y sublime estás, déjame verte, Señor, hoy me postro a ti, te adoro, Dios, en tu trono alto y sublime estás, déjame verte, Señor, déjame verte, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Mi hermano, te invito a que de ahí desde tu hogar le des un fuerte aplauso al Señor, que Él merece la alabanza, la gloria y la honra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre. Dios le bendiga, mi hermano. Vamos a disponer nuestra mente y nuestro corazón a escuchar la palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes. Es un placer siempre poder predicar la palabra de nuestro Señor y sobre todo pues saber que aún a la distancia, a través de este medio, pues están ustedes del otro lado de este micrófono. Solamente se ven un espacio lleno de sillas vacías aparentemente, pero aquí los vemos, mis hermanos. Puedo recordar fácilmente a cada uno de ustedes el lugar donde acostumbraban sentarse, y quizás ustedes puedan hacer esa memoria, cómo llegaban, cómo saludaban, cómo estábamos reuniéndonos cada domingo. Y bueno, solamente nos ha cambiado un poquito la escenografía. Ahora estamos en este mismo púlpito, ustedes están en su hogar y espero que estén bien. Le quiero pedir de favor si me acompaña a orar, a hacer una oración antes de continuar y ponernos en las manos del Señor. Bendito Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu misericordia, por todo lo que representa para nosotros el sabernos en el hueco de tu mano, Señor. Sabemos que tu fidelidad es uno de tus atributos más grandes, Señor. No hay atributo pequeño en ti, Señor, pero sabemos que tu fidelidad, como tu santidad y tu soberanía, están muy por encima de todos nosotros, están en nosotros y lo necesitamos, Señor. Muchas gracias por esa fidelidad, por ese cuidado, por el privilegio que nos diste, Señor, al traernos a tu luz admirable, de poderte llamar Padre, de poder sentir tu cobijo, tu consuelo. Y ahí, en el lugar donde estamos cada uno, saber que estás con nosotros, Señor. Te ruego porque des paz a mis hermanos en el lugar donde están, en la situación en que estén. Sabemos que los tiempos nos han cambiado totalmente nuestro esquema de trabajo, incluso la vida misma. Pero en todo hemos visto tu mano y sabemos que tú estarás con nosotros hasta el final de los días, Señor. Así que simplemente vamos a ser sensibles a lo que permites, sensibles a lo que se está mostrando y siempre confiando que tú estás por encima de todo, Señor. Te damos muchas gracias. Sé con mis hermanos en sus hogares, con cada familia, Señor. Ahí donde están, en ese lugar, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, familias enteras, al papá, a la mamá, abuelitos, nietos, pequeñines, jóvenes, adolescentes, señoritas, todos ellos, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano y sigue siendo su proveedor, su consuelo, Señor. Queremos pedirte, no solamente por nuestras familias conocidas que se congregan habitualmente en nuestra iglesia aquí en la iglesia de Casa de Oración León, no solamente por ellos, sino por todos los que nos ven, por todas las personas que están en una situación similar, Señor. Sabemos que esto es a nivel mundial y podemos entender que nos pueden estar escuchando en cualquier espacio,
Así que vaya ahí tu bendición, tu cobijo, Señor. Y nosotros oramos también por ellos, Señor. Somos un cuerpo, somos uno solo, Señor, en ti. Así que donde esté uno de tus hijos y también donde haya una necesidad, Señor, vaya esta oración. Te pedimos nuevamente por quienes están literalmente poniendo su vida en el ámbito de la salud, Señor, en los hospitales, los médicos, las enfermeras, Señor, que pues aún con todo y este esfuerzo y este estar exponiendo su propia vida, pues han recibido en lugar de muestras de respeto y de comprensión, hasta ciertas actitudes violentas incluso. Te ruego por cada uno de ellos, Señor, y hago un llamado a que seamos sensibles a quienes están haciendo todo por nuestro bienestar, Señor. También queremos pedirte por las autoridades, Señor, para que cada una de ellas tome su lugar, tome decisiones correctas y que se haga en sus casas, en sus familias, que se muestren como quienes están a cargo de algo, Señor, un pueblo que les llevó a ese lugar donde están, que sean sensibles a las necesidades de todos. Igualmente pedimos por nuestras autoridades espirituales, nuestros pastores, y no solamente por ellos, sino por cada uno de mis hermanos, pastores de casa de oración en el mundo, ahí donde quiera que estén. Sigue, Señor, fortaleciendo su vida, sosteniéndoles. Hay algunos hermanos nuestros, pastores amados, que tienen este contagio, Señor. Oramos por nuestro querido pastor Eliodoro, Lolo. Vaya para ti, Lolo, nuestra oración por tu familia, por tus hijos, por toda la iglesia, que salgas bien de este problema de tu salud, y pues oramos, te tenemos en oración, mi querido hermano. Igualmente por todos los hermanos que también sabemos han tenido este contagio, algunos de ellos que ya están recuperándose. Te damos gracias, Señor, te damos gracias porque nos diste y nos has dado las muestras de cómo estás por encima de cualquier pandemia, de cualquier circunstancia adversa, y simplemente es tu voluntad, Señor, la que se ejerce. Señor, te damos gracias igualmente porque sigues sosteniéndonos, por el pan diario, por el trabajo de mis hermanos, por ese negocio que ya se pudo abrir, por ese trabajo que se pudo recuperar, Señor. Te damos gracias y te rogamos por la economía, por las finanzas de nuestros hermanos, de nuestras familias, de nuestros hermanos, que les fortalezcas, que les saques de cualquier apuro, Señor, y que sigan confiando en ti, Señor. Precisamente en esa misma gratitud, Señor, extendemos también nuestra respuesta, Señor, a tu fidelidad. Y para eso apartamos nuestro diezmo, nuestra ofrenda. Yo te doy gracias por el dador alegra, por mis hermanos que han sido no solamente fieles en sus deberes cristianos, en poner en su corazón el seguir ofrendando, el seguir sosteniendo a la iglesia, Señor, para que haya alimento en ella, y también sensibles a las necesidades de nuestros hermanos que se han quedado sin trabajo, que han tenido alguna dificultad, y que también han sido generosos, Señor, en su respuesta con todo lo que ellos han traído para seguir supliendo necesidades de nuestros hermanos. Así que, Padre, gracias por tu provisión y gracias por poner en el corazón de tus hijos, Señor, este deseo de dar. Así que, Padre, en esta gratitud, Señor, solamente te queremos decir que cada oración, cada pedimiento que hemos hecho, Señor, todo lo ponemos delante de ti, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y pues los anuncios que podemos darles solamente, los avisos es pues que continuamos con precisamente este ministerio que se abrió de suplir las necesidades de los hermanos a través de algunas despensas. Hacemos un llamado a quienes tienen la necesidad, a quienes están con una carencia económica y que en este momento las cosas no han ido bien, que se comuniquen de la manera como lo hemos establecido en nuestros contactos telefónicos de la iglesia, para, pues, mis hermanos, sabemos que la necesidad hay que suplirla, que no haya justo desamparado. Igualmente a quienes pues están siendo generosos en traer esta aportación, pues que lo sigan haciendo porque pues ya nos dimos cuenta que esta es una situación que puede prevalecer por más tiempo. Por otra parte, les avisamos que aquí los sábados todo el día estamos haciendo una guardia pastoral para atención personal. Pueden
asimismo también, pues si gustan una cita, una consejería, simplemente llamar por teléfono. Y bueno, aquí estamos los sábados, mis hermanos, igualmente con todo lo que es el ministerio de alabanza, el ministerio de la iglesia infantil, ¿verdad? Los maestros que vienen a grabar. Y bueno, aquí pasamos un día con el Señor sirviéndole. Y pues vamos a la palabra, mis hermanos. Estamos en medio de una serie donde estamos viendo cómo el Señor ha llamado a diversos personajes de la Biblia, su respuesta, cómo el Señor se ha glorificado en la vida de quienes, aún pese a sus errores, sus dificultades, su propio carácter, pues el Señor se glorificó porque fueron sensibles a la voz de Dios. Y bueno, hoy quiero tocar un tema dentro de la misma serie, pero que la verdad es un tanto confrontante. Si bien los otros lo fueron, yo creo que va a resultar un poco más. Mire, mi hermano, tenemos que tener una convicción que el Señor nos llama de diversas maneras. Él puede usar lo que Él desee para llamar nuestra atención, para atraer a alguien a su servicio, no solamente a la fe. El Señor siempre está extendiendo su misericordia, siempre está extendiendo su gracia para que siga muchos procediendo al arrepentimiento, pero también hay una forma específica o una manera especial para cada uno en cómo el Señor nos llama. Y puede ser a través de las pruebas mismas, a través de tribulaciones angustiosas o a través de simplemente, una situación que se pueda dar simplemente por el trabajo, por el conocimiento, por el estudio, y que el Señor ya tenga asignado algo para cada uno. Y hoy vamos a ver precisamente cuando el Señor llama y no hay respuesta, que esta es una parte muy, también muy común. Así que esta es una enseñanza que vamos a titular Un llamado sin respuesta y las consecuencias. En Hechos 9:15, y solamente este versículo lo vamos a tener como una referencia, dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bien, sabemos que estas son las palabras que le dijo a un hombre llamado Ananías para que fuese a ver a Saulo después de aquel encuentro en el camino de Damasco. Estamos viendo que Saulo era un perseguidor de la iglesia, violento, y que pues odiaba todo lo que tuviese que ver con el cristianismo. Cuando el Señor toca su corazón, cuando el Señor lo vimos en el estudio a Pablo, cuando el Señor se revela a él como quien es, pues las cosas cambian en el ánimo de Pablo, en su corazón, en todo lo que representaba para él el servicio. Y ahora envía a este hombre porque el Señor tenía un propósito, un plan para Pablo. Ahora, quienes profesamos la fe cristiana, los verdaderos hijos de Dios, y yo siempre hago énfasis en esto de ser verdaderos hijos de Dios, porque hablo de los redimidos, de los que se arrepintieron, de los que nacieron de nuevo. Bueno, esto sabemos que la obra de redención de Jesucristo en la cruz y su resurrección son el fundamento en el que se sostiene nuestra vida de fe y de hecho todas nuestras actividades actuales como hijos. Cualquier situación, cualquier circunstancia que se presenta, sabemos que el Señor está con nosotros y que estamos en las mejores manos. Ahora, como discípulos sabemos que así como Jesucristo durante su caminar siempre mostró un carácter misericordioso, todo lo que Él vino a hacer por amor, para dar esperanza a una humanidad perdida, ahora nosotros como cuerpo de Cristo lo debemos hacer, y especialmente los servidores. Entender que como el Señor al dejar su reino y hacerse semejante a los hombres, Él experimentó en carne propia toda debilidad humana, y así con todo y eso nos mostró la obediencia hasta la muerte, y nada le distrajo del propósito por el que vino: redimir al hombre de su pecado, reconciliarlo con el Padre. Y ese es el ministerio que también nos dio a nosotros, sus hijos. El Señor Jesús, mis hermanos, en su caminar de integridad, de santidad, enseñó y sembró en el corazón de los suyos
también esa misericordia, amor, justicia. Los verdaderos discípulos, los que le seguían, después de haber tenido este encuentro con Él, de haber caminado con Él, pues pudieron continuar en el mismo camino, pudieron llegar a servirle como Él les enseñó. Sin embargo, siempre hubo quienes le buscaron al Señor, pero para obtener beneficios, para satisfacer intereses propios. Y aunque le conocieron de manera física, jamás tuvieron un verdadero encuentro con Él. ¿Por qué? Porque solamente trataron de cumplir sus expectativas personales. Ahora, las cosas no han cambiado mucho en la actualidad. Cada vez más, y esto es lamentable, hay más quienes, mostrándose piadosos, se acercan a la iglesia, pero con el ánimo de beneficiarse, de cumplir proyectos personales, y hablan de Cristo sin conocerle. No han tenido un verdadero encuentro con Él. Y estoy hablando de quienes ya les sirven de una manera a veces impresionante, se presentan como siervos, y se hacen llamar ungidos, apóstoles, bueno, toda esta cantidad de cosas que hemos escuchado. Pero quienes le han conocido, mis hermanos, los nacidos de nuevo, quienes valoran su salvación, quienes reconocen el sacrificio de Jesucristo en la cruz, pues sí son sensibles, o más que nada tienen que ser sensibles al Espíritu Santo, puesto que mueren ellos. Y para servir al Señor y su iglesia, ya no tienen que tener otro motivo que no sea la gratitud y el amor a Dios. Jamás anteponer sus intereses y dispuestos a entregar todo, su esfuerzo, su tiempo, aún sus recursos en pro de esta comisión que el Señor nos mandó como iglesia. Y como servidores que dispusimos el tiempo, la vida y todos nuestros recursos para poder hacerlos, cuando el Señor nos llama, pues esto toma una dimensión mayor. Y vamos a ver algunos que llegaron a tener un encuentro con el Señor Jesús, que pasaron delante de Él, que se dieron cuenta de lo que representó su salud, su sanidad, el recibir misericordia, cómo el Señor les hace un llamado, cómo el Señor les muestra, ¿verdad?, que ellos también pueden continuar con este ejercicio, y se hicieron de lado. Acompáñame por favor al Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, a partir del versículo 11. Lucas 17, 11. Y vamos a leer este pasaje. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí estamos hablando de 2 palabras que parecen las mismas, pero no son las mismas. Una es sanidad y otra es salvación. Lo primero que podemos ver en este pasaje es la tragedia de 10 hombres que no solamente consistía en una terrible enfermedad que los tenía condenados a una dolorosa muerte, también sufrían la vergüenza de la marginación, burla, desprecio, rechazo de la sociedad judía, de sus propias familias. En aquel tiempo ser leproso representaba ya estar muerto en vida. Y en el exilio que sufrían, pues había una tristeza profunda de haberlo perdido todo. Imagínense añorar un pasado quizás de opulencia, exitoso, de prestigio, con salud, y donde también yo considero que abundaba la vanidad, el pecado, la soberbia, ¿verdad? De manera que estos hombres, sumidos en esta desesperante angustia, al enterarse que Jesús pasaría cerca del lugar donde habían sido desechados, de inmediato quisieron encontrarse con Él. Ahora,
con todo ese deseo que tenían de acercarse a Jesús, sabían que por su condición la ley no les permitía, estaban limitados a permanecer a determinada distancia de la ciudad, de la aldea donde vivían, no podían acercarse a nadie. Por esa causa dice el pasaje que parándose a lo lejos, le gritaron al Señor, como quizás alguien les dijo fuese su nombre, ¿verdad? No lo conocían, sin embargo, era obvio que para Jesús no era necesario que le conocieran. Él veía su necesidad, oía su clamor, y eso fue suficiente para mover su corazón a hacerles un bien. Ahora, aquí vemos que no hubo necesidad de un diálogo, simplemente fue el clamor de estos hombres por la situación que estaba a la vista. A Jesús le fue suficiente ver las verdaderas las necesidades, pero también conocía las intenciones y la condición del corazón de cada uno de ellos. De manera que la respuesta inmediata del Señor, este mandato de Jesús de vayan y preséntense al sacerdote, pues ahí sí fue un reto de fe para todos, porque ir ante el sacerdote era para que avalara su salud, significaba que estaban sanos, y en ese momento pues no era así. Ellos, me imagino que cuando el Señor les dijo, vayan y preséntense delante del sacerdote, pues ellos se miraban unos a otros y se veían en las mismas condiciones. Sin embargo, fue la respuesta de Jesús. Eso era lo que deseaban. Así que comenzaron a caminar, ya me imagino, de una manera lenta, un poquito desconfiada, pero al darse cuenta que conforme iban caminando, iban sanando, pues apresuraron los pasos. Yo me imagino que llegaron corriendo felices de haber recibido aquello que clamaron de manera tan desesperada. Ahora, solo uno de ellos fue sensible y regresó con Jesús, agradecido y glorificando a Dios, con la actitud de quien sabe ha recibido una gracia inmerecida, incluso inesperada. ¿Por qué? Porque esto sobrepasaba todas sus expectativas. Él rogaba por ello, pero finalmente fue algo que impactó su vida. Lo más extraordinario es que este hombre no pertenecía a la raza judía, era samaritano. Y eso también lo ponía en una posición de menosprecio mayor ante la sociedad, aunque tuviesen la misma lepra. No obstante, fue el único que reconoció ante el Señor Jesús su verdadera condición. Y aquí no estamos viendo solamente la externa, que ya era visible en sí misma, sino la interior. Así vemos cómo, si la sanidad fue para todos, la salvación fue solamente para él. Por eso cuando Jesús pregunta, ¿qué no eran 10 y los otros 9 dónde están? La respuesta no era precisamente para recibir algún elogio o que se hubieran regresado los otros 9 a postrarse delante de él, no. Lo que el Señor estaba haciendo era mostrarle a sus discípulos. Recordemos que Él siempre fue maestro para todos. Y en la pregunta, más que una necesidad de agradecimiento, era mostrarles a los mismos discípulos la gratitud, el corazón, lo que se debería de haber visto en todos los demás. Y además ese deseo de Jesús era porque eso hubiera indicado que hubieran recibido lo mismo que el samaritano. Ese regresar con gratitud glorificando a Dios, ese reconocer su condición espiritual, le contó para salvación. Mire, mis hermanos, los milagros del Señor son hechos sobrenaturales que, si bien alegran la vida de quien recibe el milagro, deberían llevarlo a esta persona a verse tal como es, de entender que son gracias inmerecidas y que ahí va implícita una lección, un llamado. Pero eso es algo muy difícil de entender cuando solamente se busca lo que Dios da y no lo que Dios es. Por ejemplo, en Lucas 5:8, nosotros podemos ver un ejemplo en Pedro. Después de la pesca milagrosa, cuando llenaron las barcas de peces, dice Lucas 5:8, y al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. O sea, este milagro llevó a Pedro, a Simón, lo llevó a la gratitud, a entender que había alguien especial delante de él, al cual tendría que rendir toda su vida. De manera que el maestro nos muestra que no es
más importante la sanidad del cuerpo, sentirse bien, ni los triunfos de la vida, ni el éxito, sino la vida eterna. Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Mire, los 9, con toda la alegría y satisfacción que representó dejar de ser leprosos, pues seguramente regresaron a integrarse a sus actividades, recuperar todo lo que habían perdido en el ámbito de lo material, lo social y lo afectivo. Pero la salvación del alma fue solamente para quien con un corazón movido al arrepentimiento reconoció su condición. El milagro verdadero fue para quien agradecido dio la gloria a Dios. Mire, la misericordia del Señor está para todos. Él extiende su misericordia. El sol sale para todos, dice el Señor. Pero la salvación solamente es para quienes reconocen su condición. Y yo le pregunto, ¿cuál era su condición, mi hermano? Cuando clamó al Señor por compasión, por misericordia, ¿de qué lepra espiritual, llámese pecado, el Señor le sanó, le perdonó, lo trajo con amor? Y la pregunta es, si la fe que profesa, su gratitud al Señor Jesucristo por esa salvación, le hace glorificar a Dios con su testimonio, con su santidad, expresando amor, expresando gratitud todos los días a su Salvador y Señor, siendo luz, cumpliendo la comisión, porque le voy a decir algo, cuando usted ha sido traído a la luz admirable de Jesús, ha sido investido con un ministerio para reconciliar al mundo con el Padre. Es el llamado de la iglesia para cumplir con la gran comisión. ¿Qué siente usted por quienes secretamente están clamando por la enfermedad terminal llamada pecado que los está consumiendo? ¿Cómo responde a esa necesidad? Una necesidad que algún día experimentamos todos y que ahora sabe, le llevaba, así como a otros, a la perdición eterna. Mis hermanos, ¿responde usted al llamado por haber sido traído a la salvación de Jesús? Vamos a otra historia, Lucas 18:18. Dice de esta manera, Lucas 18:18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Vea la palabra, sígueme. Entonces, él, oyendo esto, se puso muy triste, pero mire por qué se puso triste, porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ahora, es evidente que el Señor no está con esto expresando un menosprecio a las personas que tienen solvencia económica, de ninguna manera, mis hermanos. Aquí estamos hablando no de tener riquezas, sino lo que las riquezas pueden hacer en su corazón. Y aquí las condiciones y las expectativas cambian. Ahora es un joven dice principal, con una excelente posición económica, moralmente íntegro a los ojos de la sociedad, gozaba de salud, de riqueza, un nivel social envidiable, y por lo que él dijo, pues obediente en cuanto a la ley, en cuanto a los mandamientos. Así que orgulloso de lo que ostentaba y acostumbrado a obtener y recibir lo que deseaba, con esa idea y todos sus recursos, busca a Jesús, pero ahora con una intención, asegurarse de la vida eterna. De manera que este joven rico con un corazón conformado más a dar, a recibir que a dar, se dirige al maestro con una estudiada actitud de respeto, maestro bueno, pero su atención estaba más dirigida a sí mismo que en Jesús. ¿Por qué? Porque su seguridad estaba basada en lo que abundaba en su corazón, sus riquezas, su nivel, la condición religiosa, con todo lo que esto representaba. De manera que, orgulloso de esta posición, encubriendo su soberbia,
en una falsa humildad, que era lo que esperaba del maestro, una respuesta conforme a lo que él pensaba de sí mismo, pero jamás pensó en la posibilidad de tener alguna falla, ningún defecto, mucho menos de un momento a otro sentirse expuesto o humillado. Nunca se imaginó que Jesús derrumbaría ese ídolo que él había hecho de sí mismo con una sola frase: aún te falta una cosa. Porque para él lo que tenía, su religión, sus obras, su economía, eran suficientes para obtenerlo todo, incluso la vida eterna. Por eso realmente no buscaba una opinión de parte de Jesús o un consejo de parte de él, no. Él estaba esperando una confirmación de todo lo bueno que había en él, algo así como: no te preocupes, para ti la vida eterna ya está ganada, eres una especie de monumento a la santidad y a la integridad. Sin embargo, la respuesta de Jesús le mostró algo que jamás esperó escuchar de él, que era carente, que estaba incompleto. Y le voy a decir, nuestro Señor es un especialista en derrumbar ídolos, echar por tierra a cualquiera que tenga un concepto alto de sí mismo. ¿Recuerda aquella iglesia en Apocalipsis 3:17, el carácter de esta iglesia de la Odisea, que confiaba tanto en sus riquezas, confiaba tanto en su poder, en sus actividades? Y el Señor le dice: porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Dice: ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Eso está en Apocalipsis 3:17. De manera que con todo su orgullo herido, este joven aguantó y, considerando ceder un poco, pues se quedó en esa expectativa de obtener la vida eterna. Algo así como considerando que era una mercancía que iba a obtener. Sin embargo, al escuchar la frase: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, se derrumbó por completo. Así fue como el Señor sacó a la luz la verdadera condición del corazón de este joven. ¿En qué tenías él cifrada su esperanza, su seguridad? ¿Cómo sus expectativas cayeron, así como él? Y mire, paradójicamente, aquel prestigioso joven, oyendo esto, se puso muy triste, dice, porque era muy rico. Imagínese, los ricos también lloran. Esto quiere decir que tenía mucho dolor. Para él era muy triste abandonar la posibilidad de la vida eterna. Sí, pero más triste le resultaba renunciar a su riqueza y su posición. ¿Por qué? Porque era lo que tenía en gran estima. De manera que el dolor no fue causado por Jesucristo, sino por entender lo que le costaría seguir a Jesús. Mire, mi hermano, ¿estás seguro de querer seguir y servir a Jesucristo? Esta es una pregunta que hay que hacerse. ¿Ha reconocido primeramente que todo lo que tiene viene del Señor, pero como una añadidura, y que jamás se va a poder comparar a la salvación y la vida eterna que le ha dado por gracia? Además, mucho menos tratar de alcanzar por medio de estas riquezas o de estos recursos el favor de Dios. Necesitamos entender que no es suficiente solamente creer, hay que tener convicciones de que sin la obra de Jesucristo en la cruz, sin la gracia y la misericordia del Señor, nada somos, nada es nuestro, nada nos llevaremos. Jesús vio cómo aquel joven rico se retira con mucha tristeza, pero también no es difícil pensar que el Señor se entristeció por la dureza de un corazón que cambió la vida eterna por conservar riquezas y poder. Y esa es la condición de muchos en la actualidad. Optan por las cosas que el mundo les ofrece, optan por las cosas que les produce placer y no escuchan ese sígueme que el Señor les da, renunciando a todo aquello que ellos tienen en gran estima. Y la pregunta es, si ahora a usted le entristece ver a estos que están a su alrededor, que pretendiendo conocer al Señor tienen mayor estima de los recursos materiales, de los logros personales, de sus proyectos, y esa condición no les permite ver la luz de Jesucristo. Es importante, mi hermano, recapacitar qué es lo que nos hace querer seguir al Maestro. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar por seguirlo? Porque el camino para seguir al Maestro es estrecho y está hecho para caminar un solo hombre, Jesús,
y nosotros tras de Él. Las riquezas y el poder pudieron más en el corazón de este joven que caminar con el Señor. Vayamos a otro pasaje. Ahí mismo en Lucas 9, en el versículo 57, vamos a ver a otros que pretendieron seguir a Jesús. Dice, yendo ellos, o sea, caminando el Señor con sus discípulos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya a entierrar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Aquí tenemos 3 casos de personas, seguidores, simpatizantes, que quisieron seguir a Jesús y no pudieron, porque sus intereses estaban muy por encima del verdadero servicio a Dios. El primer caso dice que vino un hombre y le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Bueno, el contexto paralelo en Mateo menciona que esta persona era un escriba, el que está expresando este deseo de seguirle. Y mire, muy pocos escribas creían en Jesús, muy pocos fariseos, pero los hubo. Y pues como que tenía una expectativa, o una más bien perspectiva y expectativa distinta de Jesús. Sin embargo, imagine usted el rostro de este joven, que a su juicio la respuesta de Jesús no tenía nada que ver con lo que acababa de expresarle. Él está diciendo, Señor, quiero seguirte, y el Señor le está respondiendo con unas frases que no tienen de hecho nada que ver. Y así es el Señor. El Señor responde siempre conforme a lo que ve en el corazón. ¿Y qué vio en este joven? Pues una emoción pasajera, quizás un impulso momentáneo, motivado por palabras que él acababa de decir, le cautivaron, despertaron su ánimo de seguirle. Sin embargo, nunca consideró lo que representaría realmente caminar con el Señor Jesús. Y le dice algo así como, ¿de verdad quieres seguirme? ¿Sabes a lo que te estás comprometiendo? ¿A qué te conduce esta decisión? Porque mira, no habrá comodidad, no habrá lugar seguro, ni siquiera una cama. Dice, ni yo mismo tengo estas cosas. Y le hace una analogía, dice, ¿ves cómo una zorra puede tener una cueva donde cobijarse o unas avecitas, un nido para descansar? Bueno, yo no tengo nada de eso. Dependo de la providencia de mi Padre. Ahora, Jesús no está rechazando a este hombre. No está intentando quitarle el deseo o le está negando la libertad de seguirle, no. Pero quiere que esté seguro de lo que está diciendo. Que calcule el costo de la decisión que está por tomar. Para que si después de recapacitar en ello estaba decidido y dispuesto a soportar las pruebas, todo lo que representaba seguir al Señor, pues no habría ningún inconveniente en que caminara con Él. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo no rechaza a nadie. Sin embargo, todo indica que después de considerar las palabras del Maestro, se dio cuenta que pues fue precipitado, hasta temerario al expresarle el deseo de seguirlo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en los contextos anterior y posterior a este evento, que son muy representativos del carácter de los discípulos que seguían a Jesús. Yo le invito a que lea el capítulo anterior y que lea el capítulo posterior, cómo a pesar de los constantes errores de los discípulos y todas las cosas que llegaban a hacer mientras iba caminando con el Maestro, bueno, el Señor los seguía moldeando, los seguía sacando de su error, incluso los llegaba a disciplinar, y ellos sí perseveraban a pesar de las circunstancias, porque seguir a Cristo no importa quién eres para seguirle, no, sino lo que importa es tu sensibilidad a su consejo, a la obediencia a sus palabras para poder ser cambiado por Él, una disposición a la obediencia y a la santidad,
una resolución a despojarse de todo aquello que pueda ser tropiezo para servirle al Señor y a la iglesia. ¿Qué significa esto? Mire, negación personal, una renuncia absoluta a sus expectativas particulares, a la satisfacción del ego. Es dejar a los pies del Señor Jesucristo todos los deseos, todos los sueños de grandeza. Esos nobles anhelos disfrazados de piedad, de lograr grandes cosas para Dios. Yo he escuchado esta frase tantas veces, es que yo quiero hacer tantas cosas grandes para Dios, cuando el deseo debería de ser que el Señor estableciera grandes cosas en su corazón, su voluntad, que su vida glorifique al Señor. Nosotros no estamos a hacer grandes cosas para Él. El que hace grandes cosas es Él para nosotros, mis hermanos. Medite un poco. ¿Estás convencido de seguir a Jesús? ¿O eres víctima de tu propio emocionalismo, de deseos de llegar a ser un poderoso siervo, pero de ti mismo? Reflexiona con honestidad. ¿Realmente tu anhelo es servir al Señor y a su iglesia? ¿O la mirada está puesta en alcanzar aquello que aquellas verdaderas intenciones del corazón engañoso que solamente busca lo suyo? Por otra parte, ¿ha considerado el costo espiritual, moral, personal, físico y material solamente de ser creyente? De manera que un verdadero discípulo de Cristo, un aprendiz de siervo inútil, deberá tener para simplemente hacer lo que tiene que hacer, para lo que fue llamado. Costos, mis hermanos, por seguir a Jesús, sí. Un costo espiritual que consiste en reconocer tu pobreza de espíritu, es decir, tu necesidad de que sea el Espíritu de Dios quien te guíe, quien te aconseje, quien confronte tu vivir para poder caminar conforme a la voluntad de Dios. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un costo moral, esa convicción de menguar todo de ti, para que el carácter de Jesucristo sea formado en ti, para que sea su moral la que ordene tus pasos, y bajo ese orden entonces sí poder servir a tus semejantes, con los brazos de Jesús, la voz de Jesús, el consuelo de Jesús. El apóstol Pablo en Gálatas 4:19 les habla de esta manera, diciéndoles: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Jesucristo sea formado en vosotros. Ese era un anhelo de Pablo. Él sabía lo que iba a representar que Jesucristo fuera formado en cada uno de sus discípulos. Un costo personal, que es la renuncia voluntaria al ego, a todo lo que satisface los deseos de la carne en cualquier sentido. Es sujetar el alma a la obediencia a la palabra de Dios. Es reconocer la necesidad de ser guiado, de someter la voluntad a la voluntad de tu Señor. Es la sujeción completa a quien te dio la vida, a quien te dio la salvación. Pablo dijo: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo quien vive, sino es Jesucristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, ¿en dónde? En mi físico, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. Hay un costo físico también, que es la seguridad que te da tu salvación, que ya no te perteneces, porque al haber sido comprado, redimido por la sangre de Jesucristo, tu cuerpo ahora es templo de su Santo Espíritu y debes de guardarlo en santidad, en sanidad, en pureza. Mis hermanos, en la actualidad estamos pasando por unos momentos en donde la salud es lo que más se corrompe, lo que más está expuesta. Y muchos no entienden que deben cuidarse, que deben obedecer las autoridades en esta situación pandémica para no ser sujetos de contagio. Y usted se da cuenta de lo que está pasando. No le estoy hablando algo irreal, ni algo que sucedió, es algo que estamos viviendo en el día a día. La irresponsabilidad, la falta de obediencia está haciendo que las cosas sean cada vez más difíciles. Dice 1 Corintios 6:19, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? Y que el Espíritu Santo vive en ustedes, que ustedes ya no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Y por eso deben honrar a Dios en su cuerpo. Esta es la versión Dios habla hoy. ¿Cuál es el costo material? Entender que todo le pertenece a Dios. Y que si tienes algo es porque a Él le ha placido dártelo.
Y eso convierte a cada creyente en un administrador que debe hacerlo con honestidad. Y con honestidad, con honradez, honrar a quien le ha confiado lo que es suyo, con el fin de ser de bendición. Mire lo que le contestó el Señor a sus discípulos en Lucas 12:42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, a cual su Señor deja a cargo de los de su casa, para que los alimente a su tiempo? Dichoso el siervo al que cuando el Señor, su Señor venga, lo encuentre haciendo así. Nosotros solamente somos administradores de la gracia, de las riquezas, de todo lo que el Señor nos ha dado para bendición de nuestros semejantes. Bueno, después del diálogo con este joven escriba, de haberle hecho mención de la necesidad de sopesar el seguirle, ¿verdad? De contar con lo que tenía, se acerca otro que seguramente estaba dentro del grupo de los que estaban escuchando las enseñanzas y le dice: sígueme. Este joven, esta persona, este varón le contesta: Señor, deja que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora no fue alguien que se ofrece voluntariamente. Ahora el Señor ve a alguien, el Señor le llama, y aunque todo indica que parece estar de acuerdo en caminar con el Señor, pues a causa de sus intereses, pues rechaza o le pide una tregua. ¿Qué quiere decir esto? Que su corazón no estaba listo, su condición no era la mejor para seguirle. Y comenta algo así como: Señor, sí quiero seguirte, pero pues hay algo importante que arreglar antes. Cuando lo resuelva, entonces te sigo. ¿Cuál era el asunto importante? Decía: deja que entierre a mi padre. Y esto no significaba que su padre estuviese tendido en su casa a punto de ser sepultado, no, que tendría que hacer el funeral. De hecho, si hubiera estado así su padre, si su padre hubiera acabado de morir, pues no hubiera estado ahí, o el Señor no le hubiera impedido que cumpliese con los deberes para con él. Aquí todo indica que su padre pudo haber sido un hombre anciano, quizás enfermo, y le está diciendo: mira, mi padre está a punto de partir, y cuando suceda y yo deje mis asuntos arreglados, es decir, cuando reciba mi herencia, cuando reciba mi patrimonio, lo asegure, entonces te sigo. ¿En dónde estaba su interés? En asegurar su estabilidad económica familiar. Por eso el Señor le contesta: deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto tendría que haber sido más que suficiente para alguien que estaba escuchando las palabras del Maestro. O sea, esto tendría que ser suficiente para todo aquel que reconoce lo que significa caminar con Jesús, lo que es la salvación. Mire, si usted está convencido de lo que representa su salvación, ¿por quién viene su salvación? Lo que costó su salvación, jamás se atrevería a rechazar el predicar las buenas nuevas de esa salvación. Un corazón sensible que ha recibido tanta gracia, sabe que es para darla de gracia y no tendría ningún impedimento en hacerlo. Sin embargo, existen muchos que por intereses personales llegan a ser muy egoístas, tanto para dar de gracia como para abusar de la gracia. Este ejemplo retrata a ese creyente insensible a toda situación que se va presentando, incluso la que está viviendo en la actualidad la humanidad. Una realidad que le devora, que le está llevando a la perdición en muchos sentidos. Pero estamos hablando de la realidad espiritual. Y es muy lamentable cómo una inmensa mayoría de quienes profesan la fe cristiana, incluidos quienes se ostentan como siervos de Dios, al tener los ojos puestos en lo tangible, en lo material, solo se preocupan por eso, por asegurar su economía, por asegurar su autoridad y su poder. Y no comprenden el verdadero propósito por el cual el Señor los tiene aquí, la función que como cuerpo de Cristo debe cumplir la iglesia, que es predicar el evangelio, hacer discípulos, extender el reino. No estamos aquí para asegurar patrimonios ni para satisfacer una vida llena de frivolidades, mis hermanos.
Sin embargo, muchos están más comprometidos con lo que llena sus ojos, su carne, la vanagloria de la vida, que con el mandamiento de predicar las buenas nuevas de la salvación. Este joven o este varón retrata perfectamente bien esta condición. Así, después de estos dos intentos fallidos de dos que quisieron seguir a Jesús, se levanta alguien más y dice: Señor, te seguiré, pero déjame primero que me despida de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí vemos a alguien, un voluntario o un acomedido, que no ha entendido pues la grandeza de la redención, lo que representa el servir a Dios. Y ahora el maestro usa una parábola. La frase mirar atrás señala a quien, deseando caminar hacia adelante, en este caso servir a Dios, seguir a Cristo, no está definido todavía en cuanto a sus prioridades. Es decir, es aquel que aún no se aparta de los compromisos y afectos que provienen de la vida mundana. Por ello, no es volver atrás por indecisión o por falta de interés en servir, sino por mirar atrás al pasado, a todo aquello que todavía le tiene atado al mundo. Y Jesús hace una especie de analogía con quienes al arar la tierra saben que si miran hacia atrás mientras tienen la mano puesta en el arado, si algo les distrae, se corre el riesgo de desviarse. Por eso era preciso que la mirada estuviera atenta al surco para no irse chueco, no desviarse, echar a perder todo este trabajo. Ahora, esto que dijo este varón, pues cabría la semejanza a aquel pasaje cuando Elías echa el manto sobre Eliseo. Sin embargo, las cosas no fueron iguales, porque Eliseo no se distrajo, sino que dejando sus bueyes, dice la Escritura, corrió atrás del profeta y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Por eso cuando Elías le dice: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Solamente eché mi manto en ti, es porque sabe que Eliseo ha comprendido que el llamado se lo hizo el Señor. Eliseo lo entiende y con esa sencillez y humildad del que cree y confía en Dios, sí lo deja todo. Eliseo demostró que no había nada que lo tuviese atado a las cosas materiales o a los afectos personales, no. Él pudo regresar a despedirse de su familia, incluso dejar sus asuntos en paz, sin el riesgo de volver atrás. ¿Por qué? Porque su corazón sí estaba para el Señor, le pertenecía a Él. De modo que la advertencia del Señor de volver la mirada atrás no fue por estar en contra de alguien que quería despedirse de los suyos, sino las consecuencias de hacerlo cuando se es inmaduro, cuando no está totalmente afirmado. ¿Por qué? Porque el abrazo de las personas, en este caso dijo de mi casa, sus parientes, sus amigos, sus relaciones, los hábitos, la forma de vida de su pasado, le podrían pesar de tal manera que al no estar bien afirmado, el peligro de quedarse nuevamente ahí estaba patente, era evidente, o de desviarse. De manera que aquí estamos viendo a alguien que todavía no está completo, no está seguro, pero tiene ese deseo de servir. ¿A qué nos lleva esto, mis hermanos? Todos estos casos que hemos visto, vemos diversas formas de cómo el Señor hizo un llamado y cómo el corazón no estaba preparado por tener los intereses puestos en sus propias expectativas personales. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Dejar de lado cualquier expectativa, dejar de lado cualquier circunstancia que nos ate a lo que nosotros creemos debería de ser como pensamos. El único que sabe cómo debemos servir es Dios. Vamos a ver un último caso. Alguien que quiso seguir a Jesús a su manera y solamente el trato de Dios permitió reconocer cómo debía haber sido. Le permitió reconocer lo vulnerable que era, su incapacidad y que no podía hacerlo en sus fuerzas. Y acompáñeme por favor al Evangelio de Juan 13, versículo 36. Aquí el contexto es otro. El Señor está con sus discípulos, la última noche que iba a estar con ellos, ha orado por ellos,
está dejando instrucciones y le dice Simón Pedro, Juan 13:36, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Escuche la frase, ahora, mas me seguirás después. ¿De qué habla esto? Del tiempo de Dios. Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Se da cuenta ya que en la insistencia está la ignorancia o la desobediencia o la soberbia? Este mismo pasaje, en el paralelo de Lucas 22:31, el Señor le contesta de esta manera, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Aquí estamos viendo ya no solamente esta parte soberbia, sino también un tanto temeraria, un tanto ignorante, esta obsesión de querer servir de la manera como yo deseo, en el tiempo que deseo, cuando yo deseo. Y mire, aún como siervos consagrados, porque es lo que podemos ver en Pedro, el Señor lo había llevado de la mano 3 años, era un hombre que había dispuesto su vida a dar con el Maestro, había aprendido, era un hombre elegido para un propósito específico. Sin embargo, todavía tenía algo en el corazón que no le permitía entender los procesos del Señor. Siempre habrá ocasiones, mis hermanos, siempre, que no comprendamos los caminos del Señor, que no podemos servir al Señor de la manera como deseamos, independientemente de que el Señor nos haya llamado, nos haya instruido, pero también Él nos va a decir el cómo, el cuándo. Necesitamos tener presente que en el camino de la fe, el tiempo de aprendizaje, de crecimiento, de madurar, son permanentes, donde además siempre habrá espacios desérticos, momentos de angustia, de aparente vacío, cuando somos tratados por el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando con sus siervos, está moldeando, está limpiando. Y precisamente en ese tiempo, en esos momentos, es cuando el Señor trabaja de manera más intensa en el corazón. Es cuando nos muestra su voluntad, cuando nos purifica con su palabra, nos santifica, nos prueba, refuerza nuestra fe. Y esto lo podemos considerar como una antesala al servicio del Señor. Cómo nos moldea, cómo nos forma. No entenderlo conduce a cualquiera a intentar correr delante del Señor. Y eso lo va a distraer de la guía del Espíritu Santo. Recuerde algo, la oveja sigue al pastor, no es al contrario. Por tanto, si alguno llega a tener duda al respecto, alguien quiere seguir caminando por su cuenta, pues haga un alto y analice sus caminos, aprenda a escuchar la voz del Maestro. Cuando suceden todos los hechos que conocemos durante el juicio y la crucifixión del Señor, ya Cristo resucitado se presenta a sus discípulos en una playa. Lo ven a lo lejos, Pedro lo identifica incluso en ese apresuramiento, en esa forma de ser tan impulsiva. No espera con sus compañeros a llegar en la misma barca, se tira al agua. Y Juan 21:15 dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Se acuerda que había dicho anteriormente, si otros se escandalizaran, yo no? O sea, él siempre se puso por encima de los demás. Y le dice: Señor, tú sabes que te amo. Vea la respuesta de Pedro. Y le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristece de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le responde, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tenemos que entender algo. En el idioma griego, las palabras tienen más acepciones que en el español. Y cuando el Señor está hablando acerca, o sea, preguntándole acerca de si le ama, las dos primeras veces usa la palabra ágape, que es, me amas como yo te amo, a lo cual Pedro solamente contesta, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro no usa la palabra ágape, sino la palabra fileo. O sea, no puedo amarte como tú me amas, porque yo solamente te puedo amar de la manera como yo puedo. Ya no se está elevando al nivel del Señor. La tercera vez, el Señor cuando le expresa, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora el maestro es el que dice la palabra fileo, y por eso le dice entristecido, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que solamente puedo amarte con el amor de alguien humano, no con el amor de Dios. Y el Señor le dice, no importa, Pedro, de la manera como me ames, lo que importa es que hagas mi voluntad, apacienta mis ovejas. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Solo reconociendo la incapacidad, haciendo de lado ese velo, se podrá ver claramente si estás en el camino que el Señor te ha diseñado. Y entonces no tendrás ningún problema para distinguir que realmente sigues y caminas con Jesús. Así que aquí son muchas las preguntas. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Ya sopesaste el seguirle? ¿Ya renunciaste a relaciones que te alejan de Dios? ¿Ya renunciaste a lugares, a espacios que no honran al Señor y solo contaminan tu vida y tus sentidos? ¿Ya dejaste de hacer tratos con el mundo que ponen en riesgo tu integridad, tu honestidad, tu honradez? Qué importante es aprender a escuchar el consejo de Dios. Qué importante es conocer la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Qué necesario es dejar de actuar simplemente dejándose llevar por emociones, por lo que siento, porque así soy, porque siempre lo he hecho así. Mis hermanos, no es de esa manera. Hemos visto llamados sin respuesta, lamentables. Se regresaron entristecidos, avergonzados y lo más tremendo, lo terrible, quizás sin haber alcanzado lo que verdaderamente vale, la vida eterna. En este pasaje podemos ver que Pedro oía, pero no escuchaba la voz del Señor. Por eso no pudo esperarse. Pedro no sabía lo que representaba todavía seguir a Jesucristo, pero sí anhelaba seguirlo. Incluso le dijo, mi vida pondré por ti. ¿Cuántos en la actualidad que no han evaluado su corazón han dicho esto sin calcular el costo, la prueba, la disciplina, el compromiso que representa servir a Dios? Y ¿sabe? Eso ha sido causa de caída, de tropiezo o de regreso al mundo. Lo que Pedro decía era sincero, pero ignorante. Solamente la respuesta de Cristo continúa siendo de lado, ¿verdad? Aún con las palabras del Señor era hacia de lado, estaba seguro de sí mismo. No esperaba un zarandeo, no esperaba la prueba. Él no comprendía que no podía seguir a Jesús mientras no reconociera su incapacidad, su dependencia de Él. La devoción a Jesús era legítima, era natural y era buena. Pero ese es el tipo de convicciones o de devociones que solamente nos llevan delante de Cristo, nos atraen, nos hacen sentirlo con toda su gracia, su amor, su consuelo, nos hacen amarlo, no queremos apartarnos de Él. Pero esa es una devoción egoísta, mis hermanos, porque solamente es pensar en llenarnos de Él, estar con Él, pero no obedecer a Él. Y esa devoción no nos hace discípulos, es incompleta, es débil. Por tanto también es riesgosa, es un peligro, porque nos puede llevar a negarlo en cualquier momento. De manera que, ¿cómo está el corazón, mis hermanos? ¿Cómo está? ¿Pueden reconocer la incapacidad de caminar solos,
de depender de Él en todo sentido. Estamos hablando del servicio, estamos hablando del caminar cristiano, pero también hablemos de las cosas cotidianas, de lo que nos hacen ser creyentes, verdaderos cristianos bajo la obediencia. No dejarnos guiar por las emociones. Mis hermanos, seguir a Jesucristo es jamás dejar de depender de Él, es menguar constantemente para que solamente se refleje la luz de Jesús en sus vidas. Es el sentir de Pablo cuando expresó: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Por eso el Señor nos anima, nos exhorta, de hecho, que sin importar la condición de cada uno, ni por lo que estemos pasando, Él nos llama, pero primero nos quiere despojar de las cargas, que reconozcamos las debilidades, las carencias. Por eso la pregunta final sería: después de esto y de lo que hemos estado estudiando, ¿qué significa para ti seguir al Señor? ¿Qué significa para ti ser un creyente, un cristiano verdadero? Porque todo esto hay que llevarlo a la práctica, no solamente del servicio, no solamente en la parte espiritual, en la parte de lo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Ser creyente, ser cristiano, ser obediente, ser sensible a sus normas, al consejo, aquello que nos va a llevar a buen término cualquier condición que se presente. Así que, mis hermanos, hay un llamado con respuesta, pero que nuestro llamado jamás se quede sin respuesta. Tú has sido llamado con un propósito. El Señor te ha traído a tu luz para que ilumines, para que seas sal. No importa dónde estés, no importa la condición. Es un tiempo de preparación. Recuerden que estas son enseñanzas porque hay mucho que hacer, hay mucho que hablar de Jesús. Hay muchas personas que se están desanimando, sin esperanza, que se están yendo sin Cristo. Tengamos misericordia de ellos. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por darnos la oportunidad de, a través de tu consejo, ahora de estos ejemplos, de los que tú llamaste, de los que tú mostraste misericordia, de quienes se podía haber esperado una respuesta, pero se quedaron en el camino. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu voz y reconocer nuestras carencias, reconocer que sin ti nada somos, que en todo tenemos que ver tu mano milagrosa, tu misericordia, tu cuidado, confiar en ti, creer en ti, realmente hacerlo, porque es la única manera con la que podremos salir adelante. Que Dios te bendiga, mi hermano, donde quiera que estés. El Señor sea contigo. Muchas gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.